Jóvenes, buenos días, espero que estén muy bien. Estamos nuevamente en una clase de historia y en esta ocasión vamos a trabajar el ideario liberal. La clase anterior abordamos los gobiernos conservadores, las principales características de los mandatos de Prieto, Bulnes y Montt, la economía de los gobiernos conservadores, ¿cierto? Esta economía abierta, exportación, importación, la importancia de Valparaíso, también la consolidación del territorio nacional con la pequeña pugna contra la Confederación Perú-Boliviana, eh, los progresos sociales también del orden conservador, y la clase anterior a esta habíamos abordado el ideal de Portal y también la constitución del año 1833. Objetivo de la clase es comprender la crisis de los conservadores que llevó al quiebre del orden conservador en nuestro país y también el surgimiento de la hegemonía liberal, como después del año 1861 hasta el año 1891 empieza a dominar un pensamiento totalmente contrario al pensamiento conservador, la hegemonía liberal. ¿Qué provocó entonces esta crisis de los conservadores, cierto? Los tres decenios, la idea de Portal a la Constitución y la llegada de la hegemonía liberal al poder fue un punto muy importante, que es la cuestión del sacristán, que vamos a ver un video para analizar la importancia de este acontecimiento histórico. Una medida administrativa como el despido de un sacristán provocó un enfrentamiento inédito entre el gobierno de Manuel Montt y el arzobispo de Santiago Rafael Valdivieso, un conflicto que dividió a los conservadores chilenos y mostró las primeras fisuras entre la sociedad civil y la eclesiástica unidas hasta ese momento. El 8 de enero de 1856, el sacristán de la Catedral Metropolitana de Santiago, Pedro Santelices, fue despedido por el comportamiento de su hijo. Era un tanto Importante, ¿ya? Entonces fue una pugna entre el Estado y la Iglesia en el año 1856 en la administración del presidente Manuel Montt, el último presidente de los gobiernos conservadores, ¿ya? Y hablan de Pedro Santelices y lo que hizo el hijo de Pedro Santelices en esta parte del video. rebelde, en fin, y con un grupo de amigos rompen una claraboya de entrada que había en la sacristía, en la Catedral de Santiago, se escurren por la claraboya y se roban el vino de misa que estaba guardado ahí. El tema es que el deán de la catedral, que es el jefe del sacristán, los escucha ruido de la sacristía, entra y los encuentra ahí tomándose el vino de misa y poco menos que festejando, en un estado de ebriedad más o menos grande. Pedro Santelice comete una serie de errores, ¿ya? Fundamentalmente eran problemas de conducta. No acataba mucho las órdenes del presbítero, ¿verdad? Era un poco rebelde. La medida inmediatamente generó un conflicto al interior de la iglesia chilena. El sacristán se negó a acatar la decisión y reunió a los miembros del cabildo eclesiástico. Estos consideraron inapropiada e injustificada la expulsión de Santelices, ya que no se siguió el conducto regular. Claro, Santelices iba a ser expulsado de la Iglesia Católica, del orden eclesiástico, y después vienen diferentes disposiciones que llevan a la Iglesia y al Estado a una pugna. Este grupo, que era contrario al arzobispo Valdivieso, se reúne con el sacristán y le dice que podría requerir ante los tribunales civiles su restitución a través de un recurso que existía en la época, que se llama el recurso de fuerza. El cabildo eclesiástico. Importante, ¿cierto? Los temas de la Iglesia los resolvía la Iglesia. Si un tema de la Iglesia, de un despido de Santelices, llegaba a un tribunal civil, o sea, un tribunal de Estado, automáticamente la Iglesia como que perdía hegemonía y el Estado tenía mayor atribución sobre la Iglesia. Decidió mantener a Santelices en el cargo, una decisión que molestó al presbítero Francisco Martínez, sacristán mayor de la Catedral Metropolitana de Santiago, quien renunció por esta medida y se quejó ante el vicario de la época. El vicario revisa todo, ¿ya? Y confirma la expulsión del sacristán. Dice, se tiene que ir, pero además, aquí se está incumpliendo una serie de reglamentación que se ha vulnerado por parte del Cabildo al mantener además a Santelices en su casa.
Pese a esto, el cabildo eclesiástico desobedeció las órdenes y presentó un recurso de fuerza en los tribunales de justicia para dejar sin efecto la resolución. Una solicitud realizada contra el tiempo porque el 1 de enero de 1857 entraba en vigencia el Código Civil que derogó los recursos de fuerza. Acuérdense, Código Civil muy importante, Andrés Bello, ¿cierto? En la administración de Manuel Montt. Fundamentalmente concede el recurso y le solicita que se eleven todos los antecedentes porque ellos consideran, la Corte Suprema, de que para poder analizar bien el asunto necesitaban todo el proceso, ¿ya? Y que ellos debían analizar además cómo se había dado este proceso. La Corte Suprema solicitó al arzobispo Rafael Valdivieso un informe con todos los antecedentes. El prelado lo envió, sin embargo, aseguró que se negaría a cumplir una futura resolución desfavorable de la Corte. Esto es importante entonces, la pugna entre Valdivieso y Montt. Valdivieso decía, si la Corte, el Estado, me propone alguna disposición, yo como representante de la Iglesia no la voy a tomar y automáticamente promueve una pugna entre la Iglesia y el Estado. Un escenario donde, por primera vez, se enfrentó la sociedad civil con la eclesiástica. El presidente Manuel Montt, conservador, tenía un complicado dilema. Se ve enfrentado a la situación de que, ¿qué pasa si efectivamente el arzobispo se niega a cumplir con el mandato de la Corte? O sea, en el peor de los casos para la Iglesia, para el arzobispado, le obligan a restituir al sacristán. Según las leyes penales de la época, el arzobispo, al negarse al dictamen de la Corte Suprema, cometía el delito de desacato y tendría que ser desterrado con la firma del propio Manuel Montt. Como cabeza del Ejecutivo tiene como función ejecutar las leyes y las sentencias de los tribunales, se vería obligado entonces a firmar el decreto de extrañamiento del arzobispo, lo cual era ya así catastrófico desde el punto de vista político. Tras una reunión entre el arzobispo Valdivieso y el presidente Montt, el mandatario ordenó a su ministro del Interior, Antonio Varas, que convenciera al cabildo eclesiástico de desistir de la acción, lo que finalmente ocurrió. Claro, ese fue el resumen entonces el final. Entonces el Estado llegó a un acuerdo con el orden eclesiástico y se desiste de la acusación y de la orden jurídica y automáticamente como que esto queda zanjado, pero trajo diferentes repercusiones. Entonces, como un pequeño resumen sería esto. Fue una pugna entre la Iglesia y el Estado por el tema del sacristán, el tema del despido, ¿cierto? Donde sacerdotes y una orden se opuso a la disposición del despido del sacristán y van a los tribunales civiles del Estado para intentar resolver esta disposición. La Iglesia no estaba a favor de eso. El Estado entra en pugna con la Iglesia Católica y esta cuestión del sacristán lentamente fue dividiendo esta alianza entre el Estado y la Iglesia y trajo diferentes consecuencias como la creación de diferentes partidos políticos o también de alianzas de partidos políticos y la separación, se podría decir, de la Iglesia del Estado en cierta medida. Crisis de los conservadores. Se promovió por la cuestión del sacristán, ¿cierto? Que fue un punto importante, un quiebre entre la Iglesia y el Estado y también un quiebre político significativo en la historia de Chile en ese proceso histórico. Entonces, lo primero fue que después de la cuestión del sacristán empieza a haber una crisis política importante en nuestro país y empiezan a surgir nuevos partidos políticos y algunos empiezan a subdividir, como los siguientes. Primero, se crea el Partido Liberal en el año 1849, ya que estaba en esta cuestión del sacristán como en neutralidad, y el Partido Liberal estaba a favor de todas las ideas del liberalismo, ¿cierto? Apoyaba la separación de la Iglesia del Estado, la soberanía popular, la autodeterminación de los pueblos, que también lo vamos a trabajar, ¿ya? Y estaba en neutralidad en esta cuestión del sacristán, pero esperando también su momento para llegar al poder. También estaba el Partido Conservador, ¿ya? Que en gran medida eran los antiguos pelucones que defendían a la Iglesia Católica, ¿ya? Y que estaban a favor también del arzobispo de Santiago Valdivieso, ¿ya? Y era la oligarquía de la época, o sea, la élite, la clase gobernante. También estaba el Partido Nacional, o también conocido como el Montbarista, ya que es la fusión entre el presidente Montt y su ministro del Interior, Antonio Varas, ¿ya? Que en gran medida eran los que apoyaban al presidente Montt en sus decisiones, ¿ya? Defendían el orden autoritario, la supremacía del Estado por la Iglesia Católica, que es muy significativo, y también en el ámbito como más liberal querían una educación laica, una educación que no dependiera tanto de la Iglesia Católica. Ya. También de eso surge el Partido Radical, que en gran medida
también tiene una orientación socialista, porque surge, acuérdense que el socialismo en Europa y también va llegando acá a América, y también estaban en contra en gran medida del orden conservador, al igual que el Partido Liberal. Eso en el ámbito político. Entonces, creación de partidos políticos y subdivisión de otros partidos políticos, como es el caso del Partido Conservador, que se subdivide en dos, Partido Conservador y el Partido Nacional, que los dos eran de derecha, pero con un pensamiento igual diferente. Después de esto entonces viene una fisura, que en gran medida es una fisura clerical-anticlerical, los que apoyaban a la Iglesia Católica y los que estaban en contra de la Iglesia Católica. O sea, los que apoyaban a la Iglesia Católica podríamos decir que era el Partido Conservador, ¿cierto? Y los que estaban en contra de la Iglesia Católica podríamos decir que era el Partido Nacional o el Monbarista y también el Partido Liberal y el Partido Radical, ¿ya? Que estaban en contra de la relevancia de la Iglesia Católica en el poder chileno. También dentro de esto surge un concepto que se llama clivaje social, ¿ya? Que en gran medida el clivaje social es cuando se defienden los intereses de las clases populares o de los sectores o de un sector político en sí, ¿ya? Y en gran medida este clivaje social fue dividiendo a la población de la época para votar en las siguientes elecciones presidenciales, ¿ya? Que es muy pero muy significativo, donde en gran medida la hegemonía liberal comienza en el año 1861 con el presidente José Joaquín Pérez, ¿cierto? Que llegó al poder por una fusión conservadora con liberal, o sea, una fusión de las personas que estaban a favor de Valdivieso y una fusión por las personas que estaban en contra de la Iglesia Católica, el orden liberal que lleva a José Joaquín Pérez a la presidencia de la República, ¿ya? Esto con la crisis de los conservadores. Aquí les dejo entonces una diapositiva con los partidos políticos de Chile en la segunda mitad del siglo XIX, porque de ahí se empiezan a crear, ¿ya? Y sus principales características, ¿ya? Está el Partido Conservador, el Partido Radical, el Partido Nacional o Monbarista, que también trabajamos en la diapositiva anterior, ¿ya? Y también hay una pequeña línea acá al medio donde se dice defensores de la Iglesia, defensores también de los intereses populares, defensores de los intereses de la oligarquía, ¿ya? Y en gran medida quiero que analicen y vean bien tanto el Partido Nacional o Monbarista, el Partido Conservador y el Partido Liberal. Esos tres partidos políticos me interesan y que observen bien cuáles son sus principales números y intereses. ¿Ya? Una vez que puedan observar eso, les dejo la siguiente pregunta. ¿Ustedes podrían comparar algún partido político de esta época con algún partido político de la actualidad en Chile? Elijan uno y busquen puntos de similitud. Por ejemplo, el Partido Liberal se puede parecer al partido, no sé, y lo piensan y buscan en la actualidad, ¿ya? ¿Qué partido tiene algunas similitudes con el Partido Liberal del siglo XIX en Chile? Ideario liberal. Como ya trabajamos anteriormente, la pugna entre Montt, el arzobispo Valentín Valdivieso, la creación de estos partidos políticos después de la segunda mitad del siglo XIX y también la estructura de partidos políticos de Chile en la segunda mitad del siglo XIX y comienzo del siglo XX, nos vamos al pensamiento liberal, ¿ya? El pensamiento liberal, ustedes saben que llega a Chile en el siglo XIX en este proceso de emancipación americana que sufrió gran parte de América Latina y donde estos ideales liberales van llegando y llegaron para quedarse, ¿cierto? Eso pasó. Estos ideales liberales estuvieron en nuestro país en el proceso de independencia, en el proceso de organización de la República, en la Guerra Civil de 1829, fueron oposición también durante los decenios conservadores y fueron gobierno con los presidentes de la hegemonía liberal que están acá en la diapositiva. Pérez, Errázuriz, Pinto, Domingo Santamaría y el último José Manuel Balmaceda. Entonces, estas ideas liberales vienen del extranjero, ¿cierto? Vienen del liberalismo político, el liberalismo social y el liberalismo económico que ya trabajamos del siglo XIX, principalmente de Europa, también de Francia y también de Inglaterra, ¿ya? Y vienen por la Revolución Francesa, significativa, acuérdense de la Revolución Francesa en 1879, ¿cierto? La lucha del pueblo francés, y también por los principios de la Ilustración, ¿cierto? Voltaire, Rousseau, Montesquieu, también las ideas de John Locke, ¿cierto? Con el contrato social, el Leviatán también. Por ende, es muy importante comprender que este ideario liberal fue significativo durante todo el siglo XIX en nuestro país y sigue presente en la actualidad,
Entonces, el periodo de transición hacia el liberalismo, para que lo tengan en consideración, fue después del año 1856 con la cuestión del sacristán hasta el año 1861 con el triunfo de José Joaquín Pérez como presidente de la República por esta fusión liberal conservadora. ¿Ya? Aquí hay una fuente que en gran medida es la visión del historiador Simon Collier sobre el tema de la transición hacia el liberalismo, da a conocer la importancia también del liberalismo, lo que pasó en el siglo XIX y que llevó a los liberales al poder, ¿ya? Lo que les pido siempre, quién es el autor, esta gigante, cuál es el tipo de fuente, acuérdense muy bien el tipo de fuente escrita, primaria, secundaria, iconográfica, cuál es el contexto que hace alusión Simon Collier y también su respectivo análisis, cuál es la problemática central, cuál es la idea central del texto. ¿Cuáles son los principales principios de esta hegemonía liberal? Ya el pensamiento liberal en gran medida. Ya entonces disposiciones liberales. La primera sería un gobierno de tipo representativo. Entonces la ciudadanía elige a los representantes. Pero igual está un poquito dicotómico, ¿cierto? Porque acuérdense que estaba el voto censitario. Solamente los hombres podían votar. ¿Qué pasa con las mujeres, con los hombres que no tenían tierras? O sea que acá también hay como un trasfondo bastante significativo, ¿ya? Segundo, autodeterminación de las naciones. O sea, la nación define cómo gobernarse, qué tipo de Estado, qué tipo de sistema económico, qué tipo de sistema social, ¿ya? Otro Estado no puede involucrarse en mis decisiones, ¿ya? De nación, de Estado, ¿ya? Tercero, el constitucionalismo. La Constitución es lo más importante en la hegemonía liberal, ¿ya? Por ende, la ley y las leyes son claves para lograr el desarrollo económico, social y político del país, ¿ya? Cuarto, la división de los poderes del Estado. Y eso es muy obvio, ¿cierto? El poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, perdón. Pero tiene un punto significativo. Estos poderes del Estado tienen que estar en equilibrio. Por ende, el poder ejecutivo no puede estar sobre el poder legislativo, lo que pasaba con el orden conservador, ¿cierto? El poder ejecutivo era lo más máximo, lo más importante de la época. Los liberales querían proponer una igualdad, un equilibrio entre poderes del Estado, ¿ya? Para así también controlar a los que gobernaban. Libertades individuales es lo otro. Acuérdense que los liberales promovían todo tipo de libertad, libertad de culto, tolerancia religiosa, libertad de expresión, libertad de enseñanza, ¿ya? Y todas esas libertades civiles y sociales atentaban contra el orden autoritario, ¿cierto? Porque había represión social, represión política, la Iglesia Católica era lo más importante, por ende, tengan eso en consideración, dos ideas totalmente opuestas en el pensamiento ideológico. Y por último sería la relación Estado-Iglesia. En gran medida los liberales querían lentamente ir separando este trabajo en conjunto que tenía la Iglesia y el Estado hasta 1856, que después siguió ya, la Iglesia tenía un rol importante dentro del Estado chileno, pero ellos querían lentamente ir liberalizando las instituciones y que la Iglesia Católica fuera perdiendo ese rol hegemónico que tenía, y también querían ir secularizando, que lo vamos a explicar en las siguientes clases, donde querían lograr la separación del Estado y la Iglesia que se lleva a cabo en el año 1925 con esa creación de esa nueva constitución, ¿ya? Estos son los pilares fundamentales de el ideal liberal. Liberalismo popular, que es lo mismo que formas de sociabilidad, ya eso no lo olviden. Hemos hablado entonces de las principales disposiciones de la hegemonía liberal, ¿ya? Pero esta hegemonía liberal no apareció en 1860 y listo, ¿ya? Tenía una historia previa, ¿ya? Esta hegemonía liberal fue oposición durante los gobiernos conservadores y en gran medida se fue creando este pensamiento liberal después del año 1840 en nuestro país, en la presidencia de Manuel Bulnes, el segundo presidente del orden conservador, ¿cierto? Y promovían en gran medida la libertad y la igualdad, ¿ya? Por eso que después de 1840 se empiezan a crear diferentes sociedades y clubes que promovían este pensamiento liberal en nuestro país, ¿ya? En gran medida
estas personas que promovían el pensamiento liberal eran jóvenes intelectuales de nuestro país, que tenían dinero y que habían estudiado en el extranjero y que venían con las ideas frescas de Europa para poder implementarlas en nuestro país en las clases altas para después llegar a las clases medias y populares, ¿ya? Por eso que el liberalismo popular fue un liberalismo de élite al comienzo y después un liberalismo ya de todos los sectores populares, ¿ya? Entonces se crean diferentes sociedades, ¿ya? Como la sociedad demócrata, perdón, de la democracia, la sociedad caupolicán, el Club de la Reforma en 1849, la Sociedad de la Igualdad en el año 1850, y en gran medida esta sociedad y estos clubes de reforma promovían cambiar el sistema político y el sistema social que predominaba en Chile con la hegemonía del orden conservador. O sea, desde el año 1840 en adelante empieza a plasmarse en Chile las ideas del liberalismo que después se pueden ver evidenciadas cuando llega el orden liberal en el año 1861 al poder. Entonces, muy significativo que tengan eso en consideración. Entonces, todo lo que he comentado anteriormente se puede resumir en algo muy sencillo, que es que en 1842 surge un movimiento que se llamaba el Movimiento Cultural del año 1842, que en gran medida quería promover este liberalismo en nuestro país y que estuvo liderado por, como ya lo comenté, por la élite, por personas con dinero que venían con las ideas del liberalismo y que las plasmaron en nuestra nación, ¿ya? Una vez que tengamos eso en consideración, leemos la siguiente fuente, que es una carta escrita por el liberal Santiago Arcos mientras estaba en la cárcel por su participación en la Sociedad de la Igualdad, ¿ya? Y en gran medida da a conocer su visión de la Constitución. Santiago Arcos, que era un personaje liberal importante, al igual que Benjamín Vicuña Maquena, Francisco de Bilbao, José Victorino Lastarria, ¿ya? Y ustedes, una vez que lean esta fuente, me responden con esto a continuación. ¿Quién es el autor? ¿Cuál es el tipo de fuente? ¿Cuál es el contexto y su respectivo análisis? O sea, su problemática. Pero no lo olviden, el liberalismo popular surge después del año 1840 en nuestro país, ¿ya? O sea, el pensamiento liberal ya venía en pugna mucho antes que el año 1860. Carta de Santiago Arcos a Francisco Bilbao, ya dos liberales de este proceso histórico, ya que también fueron significativos en este proceso del liberalismo después del año 1840. Leen la carta que en gran medida da a conocer su pensamiento de lo que estaba pasando, ¿cierto? De cómo era el orden conservador y qué pensaba también del presidente Montt y de su ministro Antonio Varas, y responden con lo de siempre. Autor, fuente, contexto y su respectivo análisis. Consideren siempre que Bilbao y Santiago Arcos eran liberales que estaban en contra del orden conservador establecido hasta el año 1861. Actividad de la clase. Primera pregunta. ¿Cuál fue la importancia de la cuestión del sacristán en el proceso histórico estudiado? ¿Fue importante o no? ¿Qué promovió la cuestión del sacristán? ¿Qué fue la clase hoy día? Ya piensen en eso y responden, ¿ya? Segundo, ¿cuáles son las principales diferencias entre el pensamiento liberal que trabajamos hoy día con sus principales características en relación al pensamiento conservador que ustedes ya también conocen? Entreguen dos ejemplos que evidencian estas diferencias, ¿ya? La clase hoy día fue la siguiente, trabajar la crisis de los conservadores, ¿cierto? Con el tema de la cuestión del sacristán, que también fue una crisis política, el surgimiento de los partidos políticos, ¿cierto? Como el Partido Nacional, el Partido Conservador, el Partido Radical y también el Partido Liberal, las principales, el ideario liberal, perdón, como llega a nuestro país, ¿cierto? En el siglo XIX, las principales disposiciones del liberalismo, ¿cierto? Como la autodeterminación de las naciones, la constitución, la división de los poderes del Estado. Eh, También analizamos algunas fuentes de personas liberales importantes en este proceso histórico estudiado y en gran medida lo de hoy día fue abordar cómo los conservadores pierden la hegemonía y el poder y cómo lentamente empieza a surgir la hegemonía liberal después del año 1861 con la llegada de José Joaquín Pérez a la presidencia hasta el año 1891 con la guerra civil y la muerte de José Manuel Balmaceda. Esa fue la clase de hoy día. Cualquier duda o consulta me la hacen saber. Que estén muy bien, saludos para ustedes y para sus familias y nos vemos en la siguiente clase de historia. Adiós.